El tallo de la copa de vino estaba a punto de partirse. Nora Callejan lo sabía de la misma forma en que últimamente sabía casi todo sobre sí misma. Demasiado tarde para hacer algo al respecto. Aflojó los dedos lo justo para que la copa no se rompiera, lo justo para seguir sonriendo, y clavó la mirada al fondo del salón, donde el horizonte de Chicago brillaba 40 pisos más abajo, como algo sacado de un sueño que le pertenecía a otra persona. La fiesta anual del Grupo Arlo ocupaba todo el último piso de la Torre Meridien. Cada superficie era mármol blanco, oro cepillado, arreglos florales que costaban más que la renta mensual de Nora. Ella no pertenecía a ese lugar. Connor se lo había dicho, con esas palabras exactas, más o menos a los 6 meses de relación. Lo que él quería decir era que ella debía sentirse agradecida de que él la hubiera llevado. Lo que ella escuchó, y lo que eligió creer, fue que podía ganarse su lugar si se esforzaba lo suficiente. Eso había sido hace 4 años. Y ella seguía intentándolo. Lo curioso de Nora, decía Connor, lo bastante alto como para que se oyera en todo el grupo que lo rodeaba, es que no tiene plan B. Se rió con esa risa fácil de quien nunca ha necesitado uno. Y le tocó el brazo de una forma que parecía cariño pero se sentía como una correa. Trabajaba dobles turnos en una clínica comunitaria cuando nos conocimos. No es que tenga nada de malo, hizo una pausa, la justa para que él no tiene nada de malo hiciera su trabajo, pero no tenía rumbo. Necesitaba que alguien le mostrara lo que era posible. Los hombres a su alrededor asintieron. Una de las mujeres le sonrió a Nora con esa clase de lástima que no necesita palabras. Nora dio un sorbo cuidadoso de vino y no dijo nada, porque había aprendido que el silencio era la versión de esto que menos dolía después. Llevaba una tira pequeña de cinta médica alrededor de la punta del dedo índice izquierdo. La clase de cinta que guardaba en el bolso por costumbre, resto de años metiendo la mano en carritos de suministros a mitad de turno, cuando los guantes no estaban lo bastante cerca. Se la había puesto en el elevador, de camino hacia arriba esa noche, sin pensarlo, como quien se muerde el interior de la mejilla. El borde adhesivo ya empezaba a despegarse. Lo presionó de nuevo con el pulgar y dejó la mano quieta a un costado. 4 años, y todavía se estremecía cuando el ballet le recibía el abrigo. Connor negó con la cabeza, con esa expresión tierna que Nora reconocía como la que ponía cuando quería que los demás la encontraran adorable, en lugar de notar que lo que estaba haciendo era cruel. Se lo digo siempre. Ya estás conmigo. Ya no tienes que hacer eso. Pero las viejas costumbres. Abrió las manos. El grupo volvió a reír, esta vez más suave. Cómplice. Sinceramente, no sé qué haría sin mí, dijo. Ella tampoco lo sabe. Lo dijo como si fuera un chiste. Connor decía todo como si fuera un chiste. Eso era lo que más le había costado entender a Nora, que algo podía ser un chiste y completamente cierto al mismo tiempo, y que las risas no eran prueba de que fuera inofensivo. Dejó su copa en la superficie más cercana. No miró a Connor. Miró el salón, la geometría del espacio, las distancias, y calculó cuánto le costaría salir de ahí. El elevador estaba a 12 metros. Su abrigo estaba con el ballet. No tenía efectivo para un taxi, porque Connor había dicho que él se encargaría. No tenía plan B. Casi se rió. La ironía se le asentó en el pecho como algo tragado mal. El salón cambió. No de forma ruidosa. Fue el tipo de cambio que ocurre cuando la calidad de la atención en un espacio se transforma de golpe, como una bandada de pájaros que cambia de dirección sin ninguna señal aparente. Nora lo sintió antes de entenderlo. El grupo alrededor de Connor se quedó más callado. No en silencio total, pero más callado. Y la calidad de ese silencio era distinta. Caud. La forma en que la gente calla cuando algo entra a un salón y nadie está seguro de cómo responder. Nora giró la cabeza. Todavía no sabía su nombre. Lo registró como se registra un cambio de presión atmosférica, algo que ya había pasado antes de darse cuenta de que estaba pasando. Él se movía por el salón sin parecer apurado. Alto. Chaqueta oscura, sin corbata, el tipo de rostro que hace mucho aprendió a no revelar nada. 2 hombres lo seguían a una distancia lo bastante cerca para ser intencional y lo bastante lejos para pasar desapercibida ante quien no estuviera mirando. Él no miraba el horizonte.
No miraba a Connor. La miraba a ella. Y su mirada era tan directa, tan sin prisa, que Nora tuvo la extraña sensación de ser reconocida por alguien a quien nunca había conocido. Se detuvo junto a ella. No frente a ella, a su lado, como si simplemente hubiera llegado al lugar donde siempre había estado destinado a pararse. No le habló a Connor. No lo miró. Bajó la vista hacia la mano izquierda de Nora, hacia la tira de cinta médica con el borde despegado, y algo se movió detrás de sus ojos, algo demasiado breve y demasiado privado para tener nombre. Entonces, sin pedir permiso, sin explicar nada, extendió la mano y tomó la de ella. Su agarre no era fuerte. Era firme. Hay una diferencia, y Nora la sintió en los huesos de los dedos, en la quietud repentina de su propio pulso, en la manera en que el resto del salón retrocedió como una marea. Connor dejó de hablar. El grupo a su alrededor había quedado completamente en silencio. Alguien cerca de la barra dejó una copa sobre la mesa con demasiado cuidado. Nora era consciente, de una manera lejana y casi académica, de que la temperatura del salón había cambiado, de que la gente más cercana a ellos había dado medio paso atrás sin que nadie se lo pidiera, de que los dos hombres que habían seguido a este extraño ahora estaban de espaldas al grupo, mirando hacia afuera, como paréntesis alrededor de una frase que el salón todavía no estaba listo para terminar de leer. Ella no sabía quién era ese hombre. Pero sabía que era, de la misma forma en que se conoce la profundidad del agua sin necesidad de medirla. Y sabía que todos en ese salón también lo sabían. Pudo haber retirado la mano. El pensamiento llegó con claridad, sin pánico, y ella lo examinó como examinaba las opciones a las 3 de la mañana en un turno difícil, casi sin sentimentalismo. Podía retirar la mano. Podía dar un paso hacia Connor. Podía interpretar la versión de sí misma que Connor había pasado 4 años puliendo, la versión que se encogía y se disculpaba y se hacía más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Miró la tira de cinta médica. Miró al hombre a su lado, que seguía sin mirar a Connor, que la miraba solo a ella, esperando con la paciencia de alguien que ya había decidido hace tiempo y solo aguardaba a que ella lo alcanzara. Nora no retiró la mano. El silencio en el salón duró apenas unos segundos. Se sintió mucho más largo. Connor encontró su voz primero, algo previsible, porque Connor siempre encontraba su voz, porque el silencio era lo único que nunca había aprendido a usar como arma. ¿Qué es esto?, dijo, y le salió mal, demasiado plano. La pregunta sin signo de interrogación. La voz de un hombre que acababa de darse cuenta de que el salón ya no giraba a su alrededor. Se le tensó la mandíbula. Miró al hombre junto a Nora y algo le cruzó el rostro, el reconocimiento, el cálculo, y después, sin lugar a dudas, el miedo. Nora. Su nombre en su boca sonó como una orden que no tenía a dónde ir. Nora, ¿qué estás haciendo? Ella no dijo nada. No lo miró a él. Miró al frente, hacia la ciudad que brillaba bajo el muro de cristal, hacia los 40 pisos de aire abierto entre ella y la calle, hacia la vida en la que se había pasado 4 años achicándose para caber. Y sintió, con una claridad que recordaría por mucho tiempo, el peso exacto de una mano que se había alargado hacia la suya sin pedir permiso, y la ligereza exacta de no soltarla. El hombre a su lado se giró entonces, sin prisa, y miró a Connor por primera vez. Siguió sin decir nada. No lo necesitaba. Connor Walsh, que había aprendido de niño, a los pies de su padre, que el dinero era un idioma que volvía innecesarios a todos los demás, que había pasado 4 años enseñándole a Nora que ella era una nota al pie en su propia historia, dio un paso atrás. Fue un paso pequeño. La clase de paso que da una persona cuando acaba de entender algo que ya no puede desentender. El grupo a su alrededor se disolvió en silencio, de esa forma en que se disuelve la gente en salones caros cuando siente que el centro de gravedad se ha movido y no quiere quedar atrapada en la órbita equivocada. Nora por fin miró a Connor. Quería recordar su cara en ese instante exacto, no por crueldad, sino porque había pasado 4 años dudando de lo que veía en ella, y quería al menos una imagen de la que no pudiera después convencerse de estar equivocada. Lo que vio fue pequeño, verdadero y un poco triste. Lo guardó en la memoria. El hombre junto a ella le soltó la mano con la misma suavidad con que la había tomado. No le habló. Se alejó entre la gente y los dos hombres lo siguieron,
Y el espacio que dejó atrás era distinto al que había ocupado antes de llegar. Los salones quedan diferentes después de que ciertas cosas suceden en ellos. Nora recogió su copa de vino de donde la había dejado. Bebió un sorbo. Su mano estaba firme. Le sorprendió un poco descubrirlo. Al otro lado del salón, Connor ya estaba sacando el teléfono. Su rostro se había cerrado en algo controlado y deliberado, la cara que ponía cuando decidía su próximo movimiento. Y Nora la reconoció, y sintió, por primera vez en más tiempo del que podía precisar, que no le tenía miedo. Todavía no sabía que el hombre que le había tomado la mano conocía su nombre antes de que ella supiera el suyo. No sabía que la tira de cinta médica en su dedo era un detalle que él habría reconocido desde el otro lado del salón. No sabía qué significaba que él hubiera elegido esa noche, ese salón, ese instante, para salir de una sombra en la que llevaba 3 años parado. Solo sabía que algo había terminado y que otra cosa aún no había empezado, y que los 12 metros hasta el elevador de pronto le parecieron la distancia más corta que había caminado en mucho tiempo. La recorrió sin mirar atrás. Se despertó a las 6:47 de la mañana y encontró una tarjeta de presentación sobre la barra de su cocina, una tarjeta que no estaba ahí la noche anterior. Nora se quedó de pie en el umbral entre su habitación y el resto del departamento, todavía con el vestido de ayer, todavía con ese cansancio específico que sigue a una noche que no fue exactamente de sueño, mirando la tarjeta como se mira algo que no debería ser posible. Era de color crema, cartulina gruesa, con una sola línea de texto en relieve negro, un número de teléfono. Nada más. Sin nombre, sin empresa. Debajo de la tarjeta, doblado una vez, estaba el boleto del ballet para su abrigo. El abrigo colgaba del gancho junto a la puerta, exactamente donde ella siempre lo dejaba. No había recogido su abrigo la noche anterior. Había salido de la Torre Meridien con los brazos descubiertos, la mente demasiado llena para notar el frío hasta que ya estaba en el asiento trasero de un auto negro que apareció en la acera sin que ella lo llamara, conducido por un hombre que no le había pedido su dirección, que no había dicho ni una palabra, que simplemente la llevó a casa y esperó en la acera hasta que la puerta del edificio se cerró detrás de ella. Se había prometido a sí misma, en el elevador, que pensaría en todo eso por la mañana. La mañana había llegado, la tarjeta estaba sobre la barra, y pensar en ello ya no era opcional. Preparó café. Se quedó junto a la ventana con la taza en la mano, mirando la calle abajo, aquella mañana de martes común y corriente que se armaba sola, un camión de reparto, una mujer paseando a un perro, un hombre de abrigo gris leyendo el teléfono en el cruce peatonal. Pensó en el hombre que le había tomado la mano. Pensó en cómo el salón se había quedado en silencio a su alrededor, en cómo Connor había retrocedido, y se presionó el pulgar contra la parte interna de la muñeca sin darse cuenta, buscando esa sensación de certeza que le había atravesado el cuerpo como corriente eléctrica. No la encontró. Lo que encontró en su lugar fue la ausencia específica de esa sensación, y esa ausencia también era información. El golpe en la puerta llegó a las 8:15, y ella supo quién era antes de abrir. Connor iba vestido como si viniera de algo importante, lo que significaba que se había vestido para intimidar, lo que significaba que había pasado la noche planeando esta visita. La miró un momento sin hablar, la mandíbula tensa, los ojos haciendo esos cálculos que ella reconocía tan bien. Cuánto de lo que quería podía llevarse sin negociar. Me hiciste quedar como un idiota, le dijo. No era una pregunta, tampoco exactamente una acusación, sino una constatación de consecuencias, del mismo modo en que se le diría a alguien que dejó lodo en la alfombra. Entró en el departamento sin esperar respuesta. Frente a la gente de Arlo. ¿Sabes lo que piensan de mí ahora? Se paró en medio de la sala, las manos en los bolsillos del abrigo. ¿Quién era? No lo sé, respondió Nora, y era cierto. Se quedó cerca de la puerta. Notó que la había dejado abierta. Notó que lo había hecho a propósito. Le sostuviste la mano, la palabra sostuviste salió recortada, marcada. Él me tomó la mano, replicó ella. Hay una diferencia. No había planeado decir eso. Era verdad, y no lo había planeado. La expresión de Connor cambió de una forma que le dejó claro que la distinción había dado en el blanco, y ella lo vio decidir cambiar de rumbo. Era bueno para eso. 4 años le habían enseñado cada una de sus versiones. ¿Sabes cómo se llama? Preguntó Connor.
Su voz había bajado medio tono, lo cual no era suavidad. Era la voz que usaba cuando la conversación ya había pasado el punto donde fingía querer entender. Mateo Reyes. Lo dijo mirándole la cara. Ella mantuvo el rostro neutral, agradecida de forma lejana por 4 años de práctica. ¿Sabes a qué se dedica? No era una pregunta. ¿Sabes quién es su familia? Avanzó hacia ella despacio, del modo en que siempre lo hacía cuando quería que sintiera el espacio entre los dos cerrándose. Lo investigué anoche. Nora, estuve despierto hasta las 2 de la madrugada investigándolo. Y tú estás aquí parada, diciéndome que dejaste que un hombre así te tomara la mano en medio de un salón lleno de gente con la que necesito trabajar. Se detuvo lo bastante cerca como para que ella pudiera oler su colonia, la que ella misma le había regalado 2 navidades atrás, antes de entender lo que en realidad significaba regalarle algo. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Sí, dijo ella. Él no se esperaba eso. La simpleza de la respuesta lo detuvo en seco. Ella sostuvo su mirada y lo repitió, más despacio. Sí. Creo que sí lo sé. Connor se fue. No de manera dramática, no dando un portazo, lo cual fue casi peor, porque la versión silenciosa de Connor yéndose significaba que no había terminado, solo estaba reagrupándose. Ella se quedó de pie en la puerta abierta, escuchó el elevador, y luego cerró la puerta y se sentó en el sillón y presionó ambas palmas contra las rodillas. Una técnica de contención que había aprendido en su 2º año de la escuela de enfermería para pacientes en crisis y que, sin darse mucha cuenta, había empezado a usar consigo misma en los últimos 18 meses. Se quedó ahí un rato. Después tomó la tarjeta color crema de la barra y le dio vueltas entre las manos. No había nada al reverso. No llamó al número. Guardó la tarjeta en el bolsillo del suéter que se puso sobre el vestido de ayer, y se fue al hospital, porque tenía un turno de 12 horas que empezaba a las 10. Porque el hospital era el único lugar en su vida que jamás le había exigido ser una versión más pequeña de sí misma. En el área de urgencias era precisa, tranquila, rápida, y las decisiones que tomaba ahí eran decisiones limpias, construidas sobre conocimiento y evidencia, con la clase de certeza que no dependía de la opinión de nadie más. Siempre le había gustado eso. Hasta hacía poco, no había entendido cuánto lo necesitaba. El turno fue difícil. La cascada habitual de un martes en una ciudad que no duerme, un herido de construcción, 2 casos cardíacos, una adolescente con la muñeca rota, un hombre de 70 y tantos años que esperó 2 días para venir porque no quería ser una molestia. Y en los breves espacios en blanco de un turno que no permitía ninguna calma real, su mente volvió, sin pedir permiso, a una noche de hace 3 años. No visitaba ese recuerdo muy seguido. Era el tipo de memoria que se siente como tocar algo que todavía no ha terminado de sanar. Un ingreso de emergencia a las 2 de la mañana. Un hombre traído por otros 2 que desaparecieron antes de que nadie pudiera anotar sus nombres. Sin identificación. Una herida de arma blanca en el costado izquierdo, profunda, cerca del tipo de daño del que no se sale bien. Ella había sido la enfermera de esa cama. Ella había tomado la decisión, la secuencia de decisiones que lo mantuvo del lado correcto de la línea. Recordaba su rostro, cómo se mantuvo controlado incluso en medio del dolor, algo poco común. La mayoría de la gente pierde esa compostura. Y recordaba cómo la había mirado, una sola vez, justo antes de que la sedación lo hundiera, con una expresión que ella nunca había podido clasificar. Recordaba una cicatriz delgada a lo largo de la clavícula derecha, antigua, mucho anterior a esa noche. Y recordaba que, cuando volvió por la mañana, la cama estaba vacía, el papeleo incompleto, y el administrador le dijo en voz baja que el paciente se había ido en contra de la recomendación médica, antes del amanecer. Había pensado en esa noche de vez en cuando, en los 3 años transcurridos. Nunca la había conectado con nada más. A las 7:38 de la tarde, mientras terminaba sus notas en la estación de enfermería, el teléfono le vibró con un mensaje de un número desconocido. Decía, hay un auto afuera de la entrada de personal. No tienes que subir, pero si tienes preguntas, esta es la única forma de que las respondan. Lo leyó 2 veces. Puso el teléfono boca abajo sobre el escritorio, terminó sus notas, marcó su salida, se puso el abrigo y caminó hacia la entrada de personal. El auto estaba ahí. El mismo conductor.
El mismo silencio. Sobre el asiento a su lado había una nota doblada que solo decía una dirección y una hora, las 9. Un restaurante llamado Pabra, en el lado norte, un lugar frente al que había pasado caminando alguna vez y que había registrado como el tipo de lugar tan discreto que necesitaba reservación con semanas de anticipación. Sostuvo la nota en el regazo durante todo el trayecto de vuelta a su departamento y pensó en la cara que había puesto con Nora al decir el nombre Mateo Reyes, el miedo debajo de la furia, como le había bajado la voz. Pensó en un salón lleno de gente que se había quedado inmóvil sin que nadie se lo pidiera. Y pensó en una mano que había tomado la suya sin disculparse, con un agarre firme, no apretado. Tenía 45 minutos. Se quitó el uniforme. Se dijo a sí misma que iba porque quería respuestas. Eso era verdad. No era toda la verdad. La verdad completa era más pequeña y más honesta, por primera vez en más tiempo del que podía medir. Estaba haciendo algo porque ella lo elegía, no porque tuviera miedo de lo que pasaría si no lo hacía. Guardó la tarjeta color crema en el bolsillo de la chaqueta. Bajó a la calle. La noche estaba fría de esa manera particular en que Chicago se enfría en noviembre, con un viento del lago que no negocia con nadie. Se quedó de pie en la acera, respirándolo un momento antes de parar un taxi. No esperó un auto que ya conociera su dirección. Eso, decidió, lo iba a hacer ella misma. Pabra no parecía el tipo de lugar donde hombres peligrosos hacían negocios. Esa era, entendió Nora al entrar, exactamente la idea. La luz era tenue y ámbar, del tipo que hace que todo el mundo parezca tener algo que vale la pena mantener en privado. El salón tenía quizás 16 mesas, la mayoría ocupadas por personas que comían despacio, hablaban bajito y no revisaban el teléfono. Un hombre junto al podio de recepción dijo su nombre antes de que ella lo diera, y ella lo anotó mentalmente, con cuidado, y lo siguió a través del salón hasta un reservado al fondo, donde la luz era aún más baja y la mesa ocupada más cercana estaba lo bastante lejos como para importar. Mateo Reyes ya estaba ahí. Se puso de pie cuando ella se acercó, algo que no esperaba. Y esa pequeña formalidad la desorientó de una forma para la que 4 años de descortesía casual por parte de Connor no la habían preparado. Vestía sencillo, camisa oscura, sin chaqueta, y sin la geometría controlada de la fiesta a su alrededor. Se veía menos como una figura y más como una persona, lo cual, de alguna manera, era todavía más inquietante. Ella se sentó frente a él. Él se sentó frente a ella. Ninguno de los dos tomó el menú. «¿Viniste?», observó él. No era alivio, no era satisfacción. Era una afirmación neutral, del tipo que no requiere respuesta. «Tengo preguntas», le dijo Nora. «Lo sé», respondió él, sin disculparse, lo cual significaba que también sabía que ella encontraría esa respuesta insuficiente. Le sirvió agua en el vaso desde la jarra sobre la mesa. Un gesto doméstico tan ordinario en un contexto tan extraño que ella casi se rió. Casi se lo preguntó. Había ensayado esto en el taxi, tenía una lista ordenada por importancia, la misma forma en que organizaba la evaluación de un paciente, motivo principal primero, después historia clínica, después lo que no encajaba. La dejó de lado. Preguntó lo único que había estado debajo de cada otra pregunta desde que se despertó y encontró un abrigo que no había recogido, colgado en su gancho. «¿Por qué yo?», dijo. «En la fiesta, de toda la gente en ese salón, ¿por qué caminaste hasta donde yo estaba y me tomaste la mano?». Él guardó silencio un momento, no de forma evasiva, ella era buena distinguiendo la diferencia. 3 años en urgencias la habían vuelto experta en el idioma de la gente decidiendo cuánta verdad ofrecer. Él no estaba decidiendo si responder. Estaba decidiendo por dónde empezar. «Porque estabas a punto de hacer algo», le dijo por fin. «Lo pude ver. Habías dejado tu copa y estabas calculando la distancia hasta el elevador, tratando de averiguar si te alcanzaba para un taxi». Hizo una pausa. «Y porque llevabas suficiente tiempo viendo a ese hombre disminuirte». La última frase llegó en voz baja. «Suficiente tiempo», repitió ella, manteniendo la voz firme. «¿Cuánto?». Él la miró directamente. 3 años. El salón siguió su curso alrededor de ellos. Alguien se rió suavemente en una mesa junto a la ventana. Un mesero se movía entre las mesas con esa eficiencia sin prisa de quien entiende que ciertas conversaciones
Necesitan espacio. Nora se sentó con la cifra 3 años, reacomodando cosas dentro de ella. De la misma forma en que un diagnóstico reacomoda el significado de síntomas que uno llevaba meses explicándose. De otra manera. No me conoces, dijo ella. No, coincidió él. No de la forma en que tú lo dices. Entonces explícame la forma en que tú lo dices. Él extendió la mano hacia su vaso de agua, y cuando la posó de nuevo sobre la mesa, ella vio una línea delgada y elevada a lo largo de la parte interna de su muñeca derecha, pálida contra la piel. La clase de cicatriz que deja una herida cerrada deprisa, en condiciones que no permitían precisión. Antigua, de varios años como mínimo. La miró exactamente un segundo antes de devolver los ojos a su rostro. Pero el pulso le había hecho algo para lo que no tenía palabras. Un reconocimiento que aún no era consciente. Una conexión que su cuerpo estaba haciendo antes de que su mente la alcanzara. Se presionó el pulgar contra la propia muñeca, por debajo de la mesa, el mismo gesto de contención de esa mañana, y esperó. Sé que tomas decisiones rápido bajo presión y casi siempre son correctas, le dijo él. Sé que trabajas turnos de 12 horas y vuelves a casa en el tren nocturno porque es más barato que un taxi, y que la diferencia la metes a una cuenta de ahorros que no has tocado. Sé que te quedaste con Connor Walsh 2 años más de lo que debiste, porque confundiste que alguien te necesitara con que alguien te valorara. Y sé, continuó, con la misma voz mesurada de siempre, que ahora mismo no me tienes miedo, aunque entiendes lo que soy. Y eso no es porque seas imprudente. Es porque tienes muy buenos instintos, y tus instintos te están diciendo algo cierto. Nora no dijo nada por un momento. Después, eso es una cantidad considerable de información sobre alguien a quien dices no conocer. Sí. No ofreció más. Ella debería haber sentido miedo. Se examinó a sí misma de manera clínica, como evaluaría a un paciente en busca de dolor, pulso elevado, respiración contraída, esa tensión específica en los hombros que indica que el cuerpo se prepara para huir. Lo que encontró fue diferente. Encontró la sensación de ser vista por completo, en lugar de la versión editada de sí misma que había aprendido a presentar, y esa sensación era tan extraña que le tomó un momento identificarla como lo más parecido al alivio que había sentido en mucho tiempo. También era lo más alarmante que le había pasado en 2 días ya de por sí muy alarmantes, y era consciente de ambas cosas al mismo tiempo. Connor fue a mi departamento esta mañana, le dijo. Algo cambió en la expresión de Mateo. No fue sorpresa. El cambio fue más pequeño y más controlado. El ajuste de alguien cuando una variable que venía siguiendo se mueve en una dirección que anticipaba pero no deseaba. ¿Qué dijo? Lo investigó. Quería saber si yo sabía quién eras, hizo una pausa. Tenía miedo. Lo cubrió con enojo. Pero era miedo. Observó el rostro de Mateo. Va a seguir viniendo. Eso también lo sé, dijo él, con la particular llaneza de alguien que expone un hecho cuyas consecuencias ya ha aceptado. La miró, y por primera vez ella vio algo no controlado, visible un instante a través de la compostura. No era calidez exactamente, sino más bien el reconocimiento de algo que había mantenido en silencio durante mucho tiempo. No te va a tocar, dijo. No lo ha hecho. No lo hará. Lo dices con mucha seguridad. Sí. Ella le dio vueltas a eso. Pensó en cómo Connor había retrocedido en la fiesta, en el miedo que lo había atravesado al decir el nombre, Mateo Reyes, a la mañana siguiente. Pensó en todas las veces que Connor se había detenido justo antes de ciertas cosas, algo que ella siempre había atribuido a su propio cálculo de lo que podía permitirse. Empezaba a revisar esa explicación. ¿Desde cuándo? Preguntó. Él entendió lo que le estaba preguntando. La respuesta llegó sin vacilación, lo cual significaba que no era algo que estuviera decidiendo, sino algo que ya sabía que le diría en cuanto ella preguntara. Desde la noche que me mantuviste con vida. Ella escuchó las palabras. Las procesó como el cerebro procesa información que llevaba tiempo preparándose para recibir sin permiso, como reconocer un rostro que uno no podría describir de memoria pero que reconoce en el instante en que lo ve. La cicatriz en la muñeca. La noche de hace 3 años, las 2 de la madrugada. Un hombre traído sin nombre, sin papeles, con una herida que debería haber sido peor de lo que fue.
La forma en que la había mirado una vez antes de que la sedación lo hundiera. El hecho de que, cuando volvió por la mañana, él ya no estaba. Se había preguntado brevemente, en las semanas siguientes, qué le habría pasado. Después la rutina de los turnos lo había ido tapando, como siempre hacen los turnos, y ella había dejado de preguntarse. Lo miró ahora, al otro lado de la mesa en Pabra, bajo la luz ámbar, en ese salón silencioso, con la cicatriz en su muñeca, y sintió el vértigo particular de dos líneas de tiempo separadas chocando en una sola. El ingreso de hace 3 años, dijo, con la voz más firme de lo que se sentía. El hombre sin identificación. Sí. Te fuiste antes del amanecer. Tenía mis razones. Me has estado vigilando durante 3 años porque atendí una herida de arma blanca, lo dijo plano, factual, como una nota de historia clínica. Necesitaba que fuera una nota de historia clínica en ese momento. Él sostuvo su mirada. Me he estado asegurando de que estuvieras bien, dijo, porque tomaste una decisión a las 2 de la madrugada que a ti no te costó nada y que para mí lo significó todo. Y porque la clase de persona que hace eso sin preguntar para quién lo hace es la clase de persona que merece que alguien la cuide, hizo una breve pausa. Y porque quise hacerlo. Esa es la parte por la que no me voy a disculpar. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono sobre la mesa se iluminó con un mensaje. Él lo miró una vez. Su expresión controlada no cambió, pero algo alrededor de sus ojos se tensó, y eso le dijo que el mensaje no era cualquier cosa. Volteó el teléfono boca abajo. Con Norwalds contactó a mi tío esta tarde, le dijo. Está buscando algo con que presionar. La miró fijamente. Eso significa que esto va a acelerarse. Quiero que lo sepas antes de que suceda. Nora se quedó con eso. Afuera, la noche de Chicago presionaba contra las ventanas del restaurante y podía ver el borde de su propio reflejo en el vidrio, una mujer de chaqueta oscura, sentada frente a un hombre que había pasado 3 años en su periferia sin que ella lo supiera, que acababa de decirle 2 cosas que todavía no sabía cómo sostener. Pensó en la cicatriz. Pensó en cómo había dicho quise hacerlo, lo más desprotegido que había mostrado en toda la noche. Pensó en la tira de cinta médica en su bolso que hoy no había usado, y en la tarjeta color crema en su bolsillo que había aparecido sobre su barra como un mensaje de una vida en la que, sin saberlo, ya estaba metida. Tengo turno mañana a las 7 de la mañana, le dijo. No era lo más relevante que podía decir. Era lo más verdadero. Algo que no era del todo una sonrisa le cruzó el rostro a él. Duró menos de un segundo. Lo sé, dijo. Ella se puso de pie para irse. Él se levantó también, con la misma formalidad tranquila que ella había notado en el restaurante. Estaba casi en el borde del reservado cuando se dio la vuelta, porque quedaba una última cosa, algo que había estado rondando desde que se sentó. Aquella noche en el hospital, dijo, ya sabías entonces que ibas a hacer esto. A vigilarme. Él lo consideró. Era lo bastante honesto como para no responder demasiado rápido. No, dijo finalmente. Esa noche solo supe que tenías las manos firmes y que no me mirabas como si fuera algo a lo que temer. Hizo una pausa. No decidí cuidarte. Simplemente nunca dejé de hacerlo. Salió al frío. No paró un taxi de inmediato. Se quedó parada en la acera un momento, con el aliento visible en el aire de noviembre, y pensó en manos firmes. Se miró las propias. Pensó en un hombre que había pasado 3 años en la distancia cuidadosa de alguien que creía que la cercanía era lo mismo que el peligro. Pensó en Connor, que había pasado 4 años en su sala de estar y jamás la había visto con claridad. Pensó en la diferencia. Entonces le vibró el teléfono. Número desconocido. Una línea, ya hizo llamadas. Mañana en la mañana será público. Lamento que estés metida en esto. Lo leyó 2 veces. Guardó el teléfono en el bolsillo. Caminó hasta la esquina y levantó la mano para pedir un taxi, sin permitirse todavía pensar en lo que traería la mañana, porque la mañana aún estaba a horas de distancia. Y ahora mismo estaba parada en una calle de Chicago, en noviembre, sintiéndose por segunda vez en 3 días más ella misma de lo que se había sentido en años. Eso era suficiente por ahora. Eso era suficiente.
La noticia estalló a las 6:42 de la mañana, 11 minutos antes de que sonara la alarma de Nora. Lo supo porque el teléfono empezó antes que la alarma. Una seguidilla de notificaciones que llegaban con ese ritmo comprimido que significa que algo ya se movió más rápido de lo que uno puede manejar. Se sentó en la cama y leyó el primer mensaje, después el segundo. Y después dejó de leer y simplemente se quedó mirando la pantalla hasta que las palabras terminaron de asentarse en un significado que no podía negar. Connor lo había hecho en silencio y por completo. Un comunicado a 2 publicaciones de negocios y una nota a la oficina administrativa del hospital. Todo liberado a la misma hora, todo diciendo lo mismo con distintos arreglos de lenguaje cuidadoso. Que Nora Callahan había atendido a un paciente al que después identificó como Mateo Reyes y había ocultado esa información. Que había usado esa conexión para acercarse deliberadamente a la familia Reyes. Que el incidente en la fiesta del grupo Arlo no había sido una coincidencia sino una conclusión. Que debía ser investigada por violar la confidencialidad del paciente, y potencialmente, por algo más. Lo leyó todo una vez. Después se levantó, preparó café y llamó al hospital antes de que la llamaran a ella. La enfermera jefa con quien habló fue amable. De esa manera específica en que la gente es amable cuando también está siguiendo una instrucción, y las palabras, licencia administrativa y revisión pendiente, llegaron envueltas en esa amabilidad como algo filoso dentro de algo suave. Nora dijo que entendía. Le dio las gracias a la enfermera. Colgó y se quedó de pie en su cocina, en la luz de la mañana temprana, tomando café, sin llorar. Porque el llanto era algo que haría después, sola, en privado, después de decidir qué hacer a continuación. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el número de Mateo, el que había guardado la noche anterior sin terminar de decidirlo del todo. El mensaje decía, lo vi. Lo siento. Debí haberme movido más rápido. Lo leyó 3 veces. La disculpa era limpia y directa, y ella le creyó, lo cual hizo que lo que estaba a punto de hacer fuera más difícil y también más necesario. Escribió de vuelta, necesito verte. No para que me ayudes. Para hablar. La respuesta llegó en menos de 1 minuto, una dirección en el lado oeste, 1 hora, 2 horas después. Tomó el tren. No quería un auto que supiera a dónde iba antes que ella misma. La dirección era un edificio que por fuera parecía una bodega convertida y que por dentro era algo completamente distinto. El tipo de lugar que existe en la arquitectura de una ciudad como una costura entre lo visible y lo que no lo es. Un hombre que reconoció del restaurante le sostuvo la puerta. Sabía su nombre. Ella ya había dejado de anotar mentalmente ese detalle, se había vuelto la nueva normalidad. Y el hecho de que se hubiera vuelto la nueva normalidad era algo que ella misma necesitaba enfrentar. Mateo la esperaba en el segundo piso. Espacio abierto, ventanales grandes, mapas en una pared, nada decorativo en ningún lado. Estaba al teléfono cuando ella entró, colgó sin dar explicaciones y se giró para mirarla con la atención cuidadosa de alguien que entendía que lo que estaba por pasar requería toda su presencia. Ella se detuvo en medio del cuarto. No se sentó. Dime todo, dijo. No la versión donde tú decides que necesito saber. ¿Todo? Él se lo contó sin editar nada. Empezó por la noche en el hospital, qué hacía en esa parte de la ciudad, por qué no llevaba identificación, por qué los 2 hombres que lo llevaron habían desaparecido. Le contó de las semanas siguientes, cuando aprendió su nombre a través del registro de ingreso que su gente había consultado en silencio antes de que el registro fuera borrado, y cómo saber su nombre lo llevó a conocer su rostro. Y cómo conocer su rostro lo llevó al problema específico de no poder dejar de verificar que ella estuviera a salvo. Le contó sobre Connor, sobre el momento exacto, hace 18 meses, en que quedó claro que Connor Walsh era el tipo de hombre que usaba la necesidad de la gente en su contra. Y cómo había hecho ciertos arreglos discretos que mantuvieron los peores impulsos de Connor bajo control. Se lo contó todo, de pie al otro lado del cuarto, sin acercarse a ella, con la misma voz mesurada que usaba para todo. Como si la firmeza al hablar pudiera hacer más fácil de recibir el contenido. No lo fue. Cuando terminó, ella se quedó de pie en medio del cuarto y sintió la ira particular de quien acaba de enterarse de que su vida había sido administrada, su forma reajustada en silencio por manos que no sabía que estaban ahí. Sabía la diferencia entre lo que había hecho Mateo y lo que había hecho Connor. La sabía con claridad, sin confusión. Eso no lo hacía sencillo. Tomaste decisiones sobre mi vida,
dijo, durante 3 años, sin preguntarme. Sí. Evitaste que Connor hiciera cosas que yo ni siquiera sabía que estaba considerando. Arreglaste cosas alrededor de mí sin decirme. Sí. ¿Entiendes por qué eso no es algo que yo pueda simplemente agradecer? Él guardó silencio un momento. Sí, dijo otra vez, y esta vez la palabra tenía otra textura. No exactamente acuerdo, más bien el reconocimiento de un costo que él ya sabía que llegaría, y que había aceptado antes de que ella entrara por esa puerta. Pasé 4 años con un hombre que decidía lo que yo necesitaba, le dijo. La voz firme porque necesitaba que lo fuera, que organizaba mi vida alrededor de lo que a él le convenía, que me decía de que era capaz y de que no, que debía querer y por qué debía estar agradecida. Y se lo permití, porque había aprendido a leer el control como si fuera cuidado, porque ya no podía distinguir la diferencia, se detuvo. Se obligó a mirarlo directamente. Yo sí puedo distinguir la diferencia. Necesito que entiendas que puedo distinguir entre tú y Connor Walsh. Pero también necesito que entiendas que esa diferencia no convierte lo que hiciste en algo que pueda pararme aquí y aceptar sin decir esto. Lo entiendo, dijo Mateo. No he terminado, dijo ella. Lo sé, esperó. Debiste habérmelo dicho, continuó ella. No hace 3 años. Eso lo entiendo. Pero cuando cruzaste ese salón y me tomaste la mano, ahí debiste habérmelo dicho. Decidiste salir de la sombra. Elegiste esa noche. Pudiste haber elegido decírmelo al mismo tiempo, se detuvo otra vez. ¿Por qué no lo hiciste? El silencio fue lo más honesto que le había ofrecido hasta entonces. Caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a la ciudad, las manos a los lados. Y ella pudo verlo eligiendo entre la respuesta controlada y la verdadera. Eligió la verdadera. Porque no supe cómo explicarle 3 años de cuidar a alguien a la persona a la que había estado cuidando, dijo. Porque tuve miedo de que, si te lo contaba todo de golpe, tomaras una decisión sobre mí basada en el miedo que eso te generaba, y no en el hecho en sí mismo. Y porque no estaba listo, hizo una pausa. Y esa pausa tenía la textura de algo que se deja en el suelo con cuidado. Eso fue egoísta. Sabía que era egoísta. Lo hice de todos modos. Ella se quedó con eso un momento. Después su teléfono sonó. Era el número de Connor. Lo miró, dejó que se fuera al buzón de voz, y volvió a mirar a Mateo. Me voy a ir, le dijo. Necesito pensar. ¿Se fue? Caminó 6 cuadras antes de escuchar el mensaje de voz, parada en una esquina, el abrigo cerrado contra el viento, y lo que escuchó la hizo detenerse por completo. La voz de Connor, despojada de su habitual actuación cuidadosa. Plana y deliberada. Tenía un contacto en la Junta Estatal de Licencias Médicas. Tenía el registro completo del ingreso de hace 3 años, el original, antes de que fuera alterado. Estaba dispuesto a presentarlo como evidencia de un patrón de conducta tanto de Nora como de la organización Reyes. No lo haría si ella estaba dispuesta a firmar una declaración confirmando que Mateo Reyes la había coaccionado. Le daba plazo hasta el mediodía. Lo escuchó 2 veces. Después se quedó de pie en la esquina y pensó con una precisión absoluta, la misma con la que pensaba en urgencias cuando una situación se simplificaba hasta quedar reducida a lo que era verdad y a lo que había que hacer a continuación. Sin todo lo demás, lo que Connor quería era una declaración. Lo que tenía como arma era un registro médico. Lo que ella tenía como respuesta era el mismo registro, y el conocimiento de que había atendido a un paciente no identificado siguiendo el protocolo, que lo había documentado correctamente, que no había habido ninguna violación porque ella no sabía quién era él. El registro no la perjudicaba. El registro era lo único, en toda esta situación, que era limpio, documentado e irrefutable. Y Connor se lo había entregado como amenaza sin entender que una amenaza solo es una amenaza si quien la recibe no sabe cómo usar lo que hay dentro de ella. Se dio la vuelta. Caminó de regreso las 6 cuadras. El hombre en la puerta se la abrió sin decir nada. Subió otra vez al segundo piso, y Mateo estaba exactamente donde lo había dejado, de pie junto a la ventana. Cuando ella entró, él se giró, y ella pudo notar que había pasado esas 6 cuadras y el tiempo después preparándose para la posibilidad de que ella no volviera. Connor tiene el registro original del ingreso, le dijo. Cree que eso me daña,
Se detuvo en medio del cuarto. No es así. Prueba que seguí el protocolo con un paciente no identificado. Prueba que no accedí ni revelé nada sobre su identidad, porque no la conocía. Prueba que todo lo que está diciendo sobre una conspiración es imposible, porque no se puede conspirar con alguien cuyo nombre uno no sabe, sostuvo su mirada. Quiero usarlo. Quiero publicarlo yo misma, con una declaración, antes del mediodía. No a través de tu gente. Con mi nombre, con mi firma. Porque es mi registro y mi conducta profesional, y la única persona con derecho a hablar de eso soy yo. Mateo la miró un largo momento, con una expresión que nunca antes le había visto, no compuesta, no cuidadosamente controlada. Algo desprotegido que ella pensó que quizás era el rostro que él tenía cuando no estaba actuando para nadie. No necesitas mi permiso para eso, dijo. Lo sé, respondió ella. No te lo estoy pidiendo. Te estoy diciendo lo que voy a hacer, hizo una pausa. Puede que necesite un abogado que entienda el terreno. Eso es lo único que te estoy pidiendo. Él ya estaba tomando el teléfono. Tendrás uno en 20 minutos. Gracias. Ella respiró. La ira no se había ido, pero había cambiado de forma, algo que se sentía menos como un muro y más como una dirección. Cuando esto termine, dijo, tú y yo vamos a tener otra conversación sobre lo que significan de verdad estos últimos 3 años, sobre lo que estoy dispuesta a aceptar y lo que no, lo miró fijo. Te lo digo para que lo sepas. No me estoy yendo esta vez. Me quedo a resolver esto. Pero la conversación después no es negociable. Lo sé, dijo él. Aquí voy a estar. Se sentó en la mesa de la esquina, abrió la aplicación de notas del teléfono y empezó a escribir su declaración. Y las palabras salieron limpias, precisas, exactas, porque ella sabía lo que había pasado esa noche. Siempre lo había sabido, y la verdad era lo más simple que había en aquel cuarto. La declaración salió a las 11:47, 13 minutos antes del plazo de Connor. Nora la escribió ella misma, en frases declarativas y limpias, sin adjetivos que no pudiera defender, sin emoción que no estuviera dispuesta a firmar. La abogada que Mateo había conseguido, una mujer llamada Sarapina Park, llegó al edificio en 20 minutos, tal como había prometido, y habló con el lenguaje directo y nada impresionable de alguien que había resuelto situaciones mucho peores antes del desayuno. La revisó 2 veces, cambió 4 palabras. El núcleo era simple, la noche en cuestión. Nora Callahan había atendido a un hombre adulto no identificado siguiendo el protocolo estándar de enfermería, de urgencias. No tenía conocimiento de la identidad del paciente al momento del tratamiento, lo había documentado en consecuencia y no había tenido contacto con el paciente ni con ningún miembro de su familia en los 3 años siguientes. El registro médico que Connor Walsh presentaba ahora como evidencia de una conspiración era, en realidad, evidencia de lo contrario. Lo envió a las mismas 2 publicaciones que Connor había usado. Copió a la oficina administrativa del hospital y a la Junta Estatal de Licencias. Lo firmó con su nombre y su número de licencia de enfermería, las 2 cosas de su vida que Connor jamás había podido tocar, y en las que jamás había pensado siquiera. Le pareció justo que fueran esas 2 cosas las que le pusieran fin a todo esto. La respuesta no fue inmediata. Tampoco fue lenta. A las 2 de la tarde, una de las publicaciones ya había hecho una corrección. A las 3, Sarapina Park llamó para decir que la investigación de la Junta de Licencias había sido suspendida en espera de revisar la documentación. A las 4:15, el padre de Connor Walsh emitió un comunicado, a través de un vocero familiar, distanciando al grupo Walsh del conflicto personal de su hijo. A las 4:17, según un mensaje que Sarapina le envió a Nora sin ningún comentario, Connor había sido removido en silencio de 2 consejos directivos cuyos miembros habían estado presentes en la fiesta del grupo Arlo y habían pasado los días siguientes investigando por su cuenta cómo lucían en realidad las finanzas de la familia Walsh. Connor le había entregado el único documento capaz de destruirlo, pensó Nora, porque jamás creyó que ella sabría qué hacer con él. Ese había sido el error. Siempre había sido ese el error. Estaba sentada en la esquina del cuarto del segundo piso cuando llegó la última llamada, la chaqueta a un lado, los zapatos a un lado, la espalda contra la pared, de la misma forma en que se sentaba en el piso del cuarto de descanso entre turnos difíciles.
Mateo estaba al otro lado del cuarto, en su propia llamada, moviéndose con la eficiencia contenida de alguien que manejaba varios asuntos a la vez. Ella lo observó un momento, sin proponérselo, de la forma en que uno observa algo cuando el cerebro ya decidió descansar y los ojos todavía no reciben la instrucción. Pensó en la noche del hospital, hace 3 años, en el hombre que la había mirado una vez antes de que la sedación lo hundiera, y pensó en lo extraño que era que el momento más determinante de su vida reciente fuera uno al que en su momento no le había prestado ninguna atención especial, porque en ese momento había sido solo un martes por la noche, y ella tenía otros 3 pacientes y un carrito de suministros que no dejaba de rodar cuando necesitaba que se quedara quieto. Mateo colgó. Miró hacia el otro lado del cuarto, hacia ella, todavía en el suelo, todavía en calcetines, y algo le cruzó el rostro que ella se estaba volviendo cada vez mejor en leer. Esa versión específica de no sonreír del todo que significaba que algo pasaba debajo de la compostura, algo que él aún no había decidido cómo dejar salir. Está resuelto, le dijo. Se refería a Connor. Lo sé, dijo ella. Sarapina escribe rápido. Fue y se sentó frente a ella, no en el suelo, en la silla, en la mesa de la esquina, lo bastante cerca como para que ella no tuviera que alzar la voz, lo bastante lejos como para que la cercanía no fuera una exigencia de nada. Esta era, pensó ella, la primera vez que estaban en el mismo cuarto sin nada entre ellos, sin gente de fiesta, sin mesa de restaurante, sin enojo reciente que ella todavía estuviera procesando. Solo el espacio vacío de una tarde tardía, con la ciudad afuera de las ventanas volviéndose ámbar bajo la luz baja de noviembre. Quiero preguntarte algo, dijo ella, y quiero una respuesta que no venga de la parte de tu cerebro que hace evaluaciones de riesgo. Él lo consideró. Lo voy a intentar. ¿Por qué le miraste la mano antes de tomarla? Había cargado con ese detalle desde la primera noche, el momento que había notado y guardado y que aún no había examinado del todo, en la fiesta. La miraste primero. Él guardó silencio un momento, y no era el silencio de alguien administrando su respuesta. Era el silencio de alguien que no esperaba que le preguntaran justo eso, y que descubría, ahora que se lo preguntaban, que no necesitaba administrarlo. La cinta, dijo. La reconocí. Era la misma clase que usabas aquella noche en el hospital. La tenías en el mismo dedo, hizo una pausa. Yo no había planeado cruzar el salón. Había estado observando desde donde estaba. Y entonces vi la cinta y algo en mí simplemente se movió. Se detuvo. La pausa que siguió fue una que ella no intentó llenar. He pasado 3 años siendo muy deliberado, dijo por fin. Eso fue lo primero que hice en 3 años que no lo fue. Nora se miró la parte interna del dedo índice izquierdo. Hoy no tenía cinta. No se la había puesto esa mañana, ni siquiera lo había pensado, y solo ahora entendía por qué esa ausencia se sentía como algo. Me la puse en el elevador, camino a la fiesta, le contó. Connor había dicho algo en el auto. Ni siquiera recuerdo qué. La versión de siempre de lo de siempre, volteó la mano, miró el dedo desnudo. Siempre lo hacía cuando me preparaba para algo. Era como llevar una armadura hecha de algo que casi no costaba nada. Lo sé, dijo él en voz baja. Ella lo miró. Lo notaste en el hospital. Lo hiciste 2 veces mientras trabajabas. Entre pacientes. Él sostuvo su mirada sin disculparse. Noté todo de esa noche. Después tuve mucho tiempo para entender que lo había notado, y por qué. Ella se quedó con eso un momento. 4 años con alguien que la había mirado constantemente y nunca la había visto. 3 años siendo vista por alguien que nunca la había mirado directamente. Y ahora esto, un cuarto en un edificio que hacía una semana ni siquiera sabía que existía. Un hombre que la había reconocido por la cinta médica en su dedo desde el otro lado de un salón lleno de gente. No estaba lista para ponerle nombre a lo que esto era. No necesitaba estarlo todavía. Lo que sabía era más simple, y suficiente por ahora, estaba sentada en ese cuarto. No porque tuviera miedo de irse, no porque alguien hubiera arreglado que estuviera ahí, no porque no supiera qué más hacer. Estaba ahí porque había elegido volver. Eso era nuevo. Eso era suyo. No sé qué es esto, le dijo, refiriéndose al cuarto, a los dos, a la forma que fuera a tomar lo que hubiera del otro lado de esta semana. Creo que sería deshonesto fingir que lo sé.
Sí, dijo él. Pero no me voy a alejar de esto solo porque es complicado. Ya me alejé de cosas por miedo suficiente tiempo. Ella lo miró fijamente. Te lo digo para que lo sepas. Por si estabas pensando arreglar algo para que fuera más fácil que yo me fuera. Lo que le cruzó el rostro entonces fue lo más cercano a desprotegido que le había visto. Una apertura breve e involuntaria, como una puerta movida por el viento. No lo estaba, dijo. Bien. Ella se movió para levantarse, y él se puso de pie también, con la misma formalidad tranquila que ella había notado en el restaurante, y en la luz de esa tarde tardía en el cuarto de la bodega, con la ciudad ámbar afuera de las ventanas y la semana entera detrás de ellos como un paisaje que habían cruzado. Sin mapa, pensó, esto es lo que se ve cuando alguien no te exige ser más pequeña. Pensó que recordaría este momento de la misma forma en que se recuerda el instante en que baja una fiebre. Recogió su chaqueta de la silla. Iba a medio camino hacia la puerta cuando el teléfono de él sonó. No volteó de inmediato. Escuchó el silencio que siguió al primer timbre, el silencio de una llamada siendo observada antes de ser contestada. Y después esa calidad específica de silencio que significa que lo que aparece en la pantalla no es algo esperado. Lo escuchó contestar. Escuchó una sola palabra, baja y cercana, en un idioma que ella no hablaba. Y luego la llamada terminó. Ella se dio la vuelta. Él estaba de pie con el teléfono todavía en la mano, y su rostro había cambiado de una forma que ella nunca le había visto antes. No era el control habitual, no era la neutralidad cuidadosa, era algo más antiguo, más fundamental que cualquiera de las dos cosas. La expresión de un hombre que acaba de ver algo que creía superado, llegando al presente sin aviso. La miró. No habló por un momento. Cuando lo hizo, su voz sonó pareja, pero era la clase de calma que cuesta algo mantener. Hay algo que tengo que resolver, dijo. Esta noche. Ella leyó su rostro. Era muy buena leyendo rostros. 3 años en un área de urgencias la habían vuelto experta en reconocer cómo se ve la gente cuando tiene miedo. Y trata de no demostrarlo. ¿Qué tan grave? Preguntó. Grave, dijo él. No dio más detalles. Y ella entendió que no era que se lo estuviera ocultando, sino que él mismo todavía lo estaba procesando. La miró un momento más de lo que la frase requería, y en ese momento extra ella lo vio, no era miedo por él, era miedo por ella. Lo que había pasado 3 años sintiendo a la distancia ahora estaba pasando en el mismo cuarto, y él todavía no sabía qué significaba eso para lo que venía después. Voy a estar en casa, le dijo ella. No era una pregunta, no era un permiso, era un hecho que le ofrecía para que supiera dónde encontrarla. Sostuvo su mirada un segundo más. No desaparezcas. Algo le atravesó la expresión, breve y particular. La mirada de alguien a quien acaban de pedirle exactamente lo que más necesitaba que le pidieran. No lo haré, dijo. Ella salió, bajó las escaleras, cruzó el vestíbulo, salió a la noche. La calle estaba fría y ordinaria, llena de gente que no sabía qué clase de semana había sido esta. Caminó media cuadra, se detuvo, y se quedó un momento parada en el viento de noviembre. Ese nombre en la pantalla del teléfono, no lo había visto, todavía no lo conocía. Pero la expresión en su rostro le había dicho suficiente. Lo que fuera que se avecinaba no tenía el tamaño de Connor Walls. No tenía el tamaño de nada de lo que había pasado hasta ahora, y ella ya no estaba parada afuera de ese círculo. Estaba parada adentro, por elección propia, sobre sus propios pies. Y no le tenía miedo, como alguna vez lo habría tenido. Se subió el cuello del abrigo y empezó a caminar. Fuera lo que fuera, la encontraría lista. Si necesitas saber de quién era ese nombre en la pantalla, la segunda parte ya te espera. Fin de la parte 1.